a toda la ganga, a todo el manhood de ese momento a pescar. Nadie dice que no, así que simplemente dicen, vamos a hacerlo. Tuvieron toda la noche pescando, no resultó, fue un fiasco. Al amanecer, de repente, a lo lejos en la orilla aparece un hombre, no pueden definir exactamente quién es, pero desde acá el hombre le hace una pregunta a ellos. Le dice, hey chicos, muchachos, ¿pescaron algo? Y luego lo próximo es una instrucción. Tiren las redes a este otro lado. Obedecieron y una vez más vieron otro milagro y ¡boom! Hubo de repente un eco diciendo, espérate, esto lo hemos vivido en otro momento. Hay algo aquí que nos hace un eco en la mente. Hay algo aquí que hemos vivido antes. Se dan cuenta que es el Señor y de repente salta una vez más de su interior el Pedro que usted y yo hemos leído que conocemos, el impulsivo. En vez de juntarse y la barca, ¿verdad?, echarla a la orilla, él dice, olvídate, me pongo la ropa, yo brinco y llego primero. Y eso fue justo lo que hizo nuestro amigo Pedro, a quien amamos. ¿Qué le diremos cuando nos encontremos con él en el cielo? Así que Pedro se lanza al agua para encontrarse con el maestro. Pero imagina el texto, los capítulos anteriores que nuestro hermano Jorge compartió con nosotros, el momento cuando Jesús se aparece a los discípulos. Hablamos de Tomás. Habla de los discípulos que estaban allí y no necesariamente especifica que Pedro estuvo entre los que vieron cuando Jesús entró y pasó la puerta sin abrirla, ¿verdad? Cruzó la pared, por así decirlo. Deducimos que sí, pero de todas maneras en este texto la reacción de Pedro de saltar como un demente y correr para encontrarse con su maestro es como de alguien que ha extrañado a una persona y hace tiempo que no ve. Y tal vez me imagino que algo de eso está pasando. Imagínense que has ofendido a alguien y ese alguien, antes de que tú vayas a donde él, viene a tu encuentro y viene a tu orilla. Cuando veo esta parte del texto una vez más, siento que es el Dios que siempre se está acercando al ser humano. Es esto que hemos dicho, que Dios es un Dios misional. Dejó su trono, ¿verdad?, y su gloria y se acerca al ser humano. Y no solamente se acerca, dijimos que se encarna y toma forma. Cuando tú ofendes a una persona, tienes dos opciones. Corre bien lejos de esa persona para no verle la cara. Yo he estado ahí, usted tal vez ha estado ahí. Imagínense que hizo algo contra su padre o su madre mal. Y lo menos que yo quería que papi llegara por la tarde a casa. Recuerdo una vez que rompí una cámara y yo decía, Señor, que no llegue. Porque cuando llegue él se va a dar cuenta que fui yo. Así que podemos alejarnos de la persona que hemos ofendido o podemos correr para resolver y sacarnos esto de encima. Pedro se lanzó del barco como quien busca abrazar a quien ama. ¿Qué tal si oramos y ponemos este tiempo en sus manos? Ay, Señor, esta es tu iglesia y además de tu iglesia, esta es tu palabra que es viva y eficaz. Ella ya de por sí tiene algo que decirnos y tú nos las has dado para eso. Toda ella es tu palabra. Usa este tiempo, esta mañana, como has usado el devocional a través de los muchachos y de las chicas de Piedras Vivas. Háblanos una vez más. Ayúdanos a entender. En el nombre de Jesús. Amén. Al llegar todos a la orilla, se encontraron que el desayuno estaba completamente listo por aquel que les había preguntado, hey chicos, ¿pescaron? Ellos entre ellos sabían quién era, pero el texto dice que dijeron, olvídate, no vamos a decir ni hablar, pero entre ellos sabían que era Jesús. El detalle de que Juan hubiese puesto esta parte, este texto, esta porción dentro del Evangelio de Juan, algunos dicen que ya se había terminado, se había escrito hasta el capítulo 20 y el 21 se escribió luego. Algunos dicen que era importante para el movimiento gnóstico de aquel momento que criticaba si realmente Jesús había realmente resucitado corporalmente, mientras que ellos decían que lo que había por allí era un espíritu.
Y aunque les parezca divertido, es importante que cuando leemos este capítulo 21, esta parte, Juan de alguna manera está diciendo, los espíritus no cocinan. Puedes pensar que viste, pero los espíritus no cocinan un pescado y peces. Algo tan sencillo como eso. Así que algo de eso está encerrado en ese texto. El chef que preparó el desayuno esa mañana no es un chef cualquiera. Tenemos unos cuantos chefs aquí en la cumbre, ¿verdad? Está Edwin Marrero y tenemos a Gama, que comimos el miércoles pasado los hombres en su food truck. Celebramos su vida, pero este chef que está aquí es otro completamente diferente. Él es la esencia misma del Evangelio de Juan, de la palabra. Cuando comienza diciendo el primer capítulo, que es algo para memorizar del primer capítulo de Juan, el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, está hablando directamente de ese chef que ahora decidió cocinar peces. El logos, la palabra, el verbo, el Dios, el eterno, todo fue creado por Él y por medio de Él y para su gloria. Todo apunta a Él. Él sostiene y hace que todo sea parte de algo en armonía y sea coherente. Ese es el chef de esta mañana. Él es el buen pastor, como nos ha dicho Juan. Es el camino, la verdad, la vida. Él es la puerta. Él es el buen pastor, como dije. Él es la vid verdadera. Él es el conquistador de la muerte, el que venció el pecado, venció a Satanás, la triple victoria de la cruz. Él es el chef de esa mañana. Y se presenta con esta simpleza, pero a la misma vez lleno de majestuosidad y grandeza. Los peces están hechos, pero no sin antes haber ocurrido un milagro. Toda la gloria de Jesús ahí en la orilla. ¿Y qué hace el resucitado? Cocinar. Cocinar. El eterno, el sempiterno, el que siempre ha sido, el alfa y el omega, después de haber resucitado, pudo haber enviado rayos y un esplendor pudo haber salido de todo su cuerpo y sus ojos con rayos láser. Pero preparó un desayuno. Prepara comida, algo tan trivial humano. Y una vez más Jesús se presenta como este que sirve. Como aquel al principio que dijo que Él vino no para ser servido, sino para servir. La gloria eterna otra vez mostrada en lo más simple y en lo más humano como saciar el hambre. El Cristo resucitado hablando algo tan simple y cotidiano como el hambre, como la humanidad. Siento que no hay nada tan simple en nuestras vidas que pase debajo del radar de Dios, donde Él no quiera entrar y traer vida y traer resurrección. Él resucita y está vivo y está ahí en la orilla para traer orden al caos, para traer vida. De repente Jesús nos enseña algo que hemos aprendido aquí en la cumbre, además de que juntos es mejor, pero forma un grupo pequeño. No fuimos la cumbre los primeros de los grupos pequeños. Jesús, eso es justo lo que hace. Crea este equipo, este lugar seguro. Hizo un manhood, literalmente. Y crea este momento completamente relacional, informal, pero lleno de sentido, lleno de belleza para seguir enseñando una lección. Esta vez el salón de clase no es el templo, ni es el camino, es la playa. Durante su ministerio Jesús nos enseña una y otra vez que el mejor salón de clase es la vida en todos sus escenarios. La fe no vive encerrada en ningún lugar. El evangelio no tiene un horario dominical ni un día de la semana. El evangelio tiene que ver con todo, como hemos aprendido, lo impacta todo y decimos que el evangelio es portable. Cuando te metas tu celular a llevártelo para cualquier lugar, ponle por detrás tal vez el evangelio y llévalo a todo lugar. El evangelio es portable. Tiene que ver con todo, lo impacta todo. Así que Jesús está diciendo, no, yo no tengo que esperar para enseñar. Aquí está, yo soy la vid verdadera, probablemente allí había una vid. El grano de mostaza y su fe tal vez tenían en vivo allí. El trigo, todo esto de repente, nosotros con los niños le llamamos aprendizaje activo.
Y de repente esa es la mejor manera y la manera en que Jesús nos está enseñando. El evangelio es portable. El evangelio nos está cambiando. Cambia nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. El maestro resucitado nos está enseñando cómo hablar, cómo responder, cómo comprar, cómo ver internet, cómo conducir, cómo reaccionar, cómo esperar. Nos está enseñando a desaprender para aprender toda su verdad. Lo impacta todo. Elba nos contaba esta mañana de Norma, ¿verdad? Y todo lo que está pasando en África. Y ella ha escrito durante estas semanas todo su diario de lo que ha estado pasando. Y ha sido hermoso. Me pregunto, si yo tuviera la oportunidad de escribir el diario de esta semana, ¿qué cosas diría? ¿Qué diría del evangelio en mi vida, en los escenarios de mi día, que estuviese ahí escrito? Leo se levantó a tal hora, oró o no oró, llevó a su hijo menor a su escuela en Guaynabo, Explora. Se encontró con padres, con niños con necesidades especiales, igual que el del menor, y tuvo una oportunidad tal vez de dar una palabra, pero se quedó callado. Se montó en su carro y vino aquí, trabajó unas horas, salió a almorzar, comió en Panda Express. El evangelio lo impacta todo y tiene que ver con todo lo que pasa. Luego de esta escena comienza el interrogatorio. Y esta parte es casi una comedia. Esta vez, quien hace las preguntas es el maestro resucitado, a Pedro. Quiero invitarle a leer Juan 21, versos del 15 al 17. Juan 21, versos del 15 al 17. Pueden abrir sus Biblias o encenderlas. Dice así el verso 15 al 17. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te amo, que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú todo lo sabes, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: entonces apacienta a mis ovejas. Cuando Jesús llama a Pedro, usa el mismo nombre que usó en el capítulo 1, verso 42, al principio de este mismo evangelio. El mismo Jesús fue quien cambió el nombre ¿verdad? de Simón y le llamó Cefas, Pedro, piedra. Pero en este momento, curiosamente, y el texto dice así: luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan. Lo que acabo de decir en el último capítulo. Pero te llamarás Cefa. Jesús opta en este momento final llamar al que antes, ¿verdad?, era Simón, por ese mismo nombre, hijo de Juan, por su nombre original. Algunos han dicho que usó el nombre original para ayudar a Pedro en este proceso, para ayudar a bajarlo y para ayudar a este proceso de hacerle las preguntas que le iba a hacer. Pero sea como sea, acto seguido comienza a preguntarle algo parecido como ocurrió en la escena del capítulo 18, que hace unos domingos atrás nosotros hablamos y discutimos. A decir verdad, en las dos escenas, en el capítulo 18 de Juan, fue el momento donde él niega a Jesús. En las dos escenas hay una fogata. En el capítulo 18 la fogata era calentarse porque la noche era muy fría. Y en esta escena, en el capítulo 21, la fogata es porque había que comer y había que cocinar. En ambas hay un interrogatorio y las preguntas van dirigidas a la misma persona, a Pedro.
Pero en el capítulo 18 se cuestiona a Pedro si realmente era el seguidor de Jesús. ¿Quién eres? Mientras que en el capítulo 21 Jesús le estaba preguntando a Pedro, ¿tú me amas? En ambas escenas se le hace preguntas muy parecidas 3 veces. Algo así como si Jesús estuviera trayendo el evento del capítulo 18 al capítulo 21. A diferencia del capítulo 18, en el capítulo 21, las preguntas de Jesús a Pedro, ¿me amas?, finalizan con una encomienda. Entonces, apacienta a mis corderitos. Pedro, ¿me amas más que? Dice el texto del capítulo 21. Y aunque muchos podemos pensar por cuando lo leemos, que Jesús está diciendo, Pedro, tú me amas más que Natanael, me amas más que los otros discípulos. La esencia de ese texto, básicamente, lo que Jesús quiere exaltar y denotar es, Pedro, ¿me amas más que lo que tú amas a tus amigos? Pedro, ¿me amas más que tus redes? ¿Me amas más que tu vida de pescador? Pareciera que Jesús está aclarando y allanando el camino para hacer una encomienda a Pedro, preparando el terreno para la obra. Jesús pregunta por lo que es el motivo del amor de Pedro, su atención. Pedro, ¿qué es lo que te mueve? ¿Soy yo? ¿La esencia de tu vida? Deuteronomio y Mateo nos recuerdan este texto de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús se encomienda a Pedro, pero no sin antes preguntar sobre cuál es tu prioridad y la razón de tu amor. Cristo no pregunta sobre la preparación o cualidades de Pedro ni sus talentos. Pedro, ¿cuánto pescas? ¿Cuánto puedes hablar a los otros? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál es tu talento? Pregunta específicamente sobre su capacidad de ser fiel, su norte, su capacidad de obedecer, su carácter. Y me encanta eso de Dios. Para seguir a Jesús y seguirle en la obra, necesitamos amarle con todo y sobre todo. No hay otra manera de hacerlo. Amarle con todo y sobre todo. Eso es lo que nos está diciendo Deuteronomio, el texto que acabamos de decir, y en Mateo que lo repite. Recuerdo mi papá nos dio clases de arte, intentó darnos clases de arte en nuestra casa. Y recuerdo que había una clase que era de barro y nos entregó mucho barro. Y yo tomé un puñadito así de barro, pero yo quería hacer un jarrón impresionante, parecido a los que él había hecho. Así que yo me esforcé, tiré lo que pueda hasta que dije, yo no voy a hacer esta clase, esto no sirve. Y dice, ¿pero qué pasa? Y yo, que yo quiero un jarro como ese, pero no me sale. Pero ¿cómo vas a hacer un jarro así de grande cuando lo que has puesto en la mesa ha sido este pedazo de barro? ¿Qué es lo que ponemos en la mesa de Jesús? ¿Qué es lo que entregas en sus manos? La respuesta debería ser todo por sobre todo. Él es mi norte, Él es mi todo, Él es mi respirar, Él es lo que me mueve. Hay algo ahí que nos enseña Jesús a través de esta conversación con Pedro. La manera de seguir a Jesús no es una manera espiritual de un buffet. ¿Sabe? Cuando tenemos hambre, ya mismo vamos a comer, pero cuando vamos a estos buffets, pagamos, tomamos el plato y vamos al buffet y comenzamos a servirnos de todo eso lo que queremos. No funciona así en la vida cristiana. No hay manera de que funcione. Nosotros no venimos a Cristo para tomar de Él lo que queremos. Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y estas páginas que no me gustan de la Biblia, las dejo fuera. No es un menú, ni es un shopping donde yo compro lo que anhelo. Es más aquí está, lo entrego. Esto es todo lo que yo soy. Él necesita ser nuestro todo y muchas veces Cristo no es el todo en nuestra vida hasta que Él sea todo lo que nos queda. Él necesita ser nuestro todo y muchas veces Cristo no es el todo en nuestra vida hasta que Él sea todo
lo que nos queda. Y es esta sensación de, es fácil cuando escogemos. Y es difícil a la misma vez, ¿no? Pero de repente cuando Dios quita todas las posibilidades y no te queda más nada, solo mirar hacia arriba y decir, o tú o tú. Y dentro de nuestra humanidad, Él sabe que a veces funcionamos así. Yo he funcionado así. Pedro responde por tercera vez, tú sabes que yo te amo. Y Jesús responde con la orden, entonces apacienta a mis corderos. Las 3 encomiendas se refieren a pastorear, alimentar, proveer pastos buenos a estos corderitos. Y utiliza los dos nombres, utiliza corderitos y utiliza ovejas, como diciendo, hay algunos que acaban de nacer, hay otros que ya nacieron y llevan tiempo. Ayúdalos, llévalos a comer, guíales. Aparentemente la fragilidad de Pedro de las escenas de los capítulos anteriores no había hecho cambiar el plan del maestro para usarle para su gloria. Tu servicio al Señor es un reflejo directo de tu amor por Él. Pero aún tu amor por Él imperfecto, por encima de tu amor por Él, está el amor de Él por ti y su plan soberano. No servimos en el ministerio por amor a un grupo, por amor a los niños, por amor a una generación, por amor a la gente pobre o a los que están necesitados. Servimos exclusivamente porque amamos a Cristo. Las necesidades van a cambiar, pero la esencia de por qué hacemos lo que hacemos, para su gloria y para su honra, es por Él mismo. No hay otra razón de ser. Por eso la pregunta, ¿me amas?, viene primero a la encomienda, apacienta a mis corderos. Al apacentar el servir es consecuencia de amar a Jesús, de conocerle y caminar con Él. Es muy difícil caminar, honrar o vivir para aquel a quien no conocemos. Y es muy difícil amar profundamente a alguien que realmente no hemos pasado tiempo con Él. Recuerdo mi tiempo de adolescente y crecer y luego graduarme en high school. Voy a España en este primer viaje a trabajar en España y yo estaba bien claro de lo que yo entendía que creía del Evangelio. Hasta que llego a España y ocurren unas cuantas cosas en ese verano. Una, encontrarme gente hermosa y yo con esta pasión de predicarle a Cristo y escuchar, ¿qué rayos tú haces aquí? Si nosotros fuimos quienes les llevamos a ustedes el Evangelio cuando ustedes eran los indios en taparrabo. Ay, Señor. Es ese momento donde tú le das gracias a que Cristo te está cambiando. Y luego recuerdo eventos donde los nenes de las plazas nos tiraban piedras y latas de Coca-Cola. Y comenzaron toda esta ola de preguntas. ¿Realmente tú crees algo tan ridículo como lo que estás expresando? Que Dios creó todo lo que existe cuando tú sabes que salimos del mono. Y sí, así comenzó toda esta. Allí estoy yo cada vez haciéndome más pequeño, más pequeño. Y hubo un momento dado, un día donde dije, Señor, ellos se quieren perder. Yo te los entrego en tus manos, ellos quieren perderse, yo me regreso. Pero ese verano me di cuenta de que conocía mucho de la religiosidad y me sabía el ABC, pero en profundidad había mucho que no conocía de Jesús. No para dar una respuesta en apologética, para defender mi fe. El problema mayor era lo que realmente yo creía dentro de mí, de lo que ellos estaban diciendo. Y no hay manera en que yo me pueda parar firme si no creo profundamente y estoy firme en lo que digo, creer. No vas a dar tu vida por alguien de quien no tienes ni idea quién es, ni puedes defender o pararte firme sobre algo que no conoces. El amar al prójimo está condicionado a amar a Dios por sobre todas las cosas. Mateo 22. El amor a Cristo va primero. Eso era lo que Jesús estaba diciéndole a Pedro. Primero que el amor al pueblo. Amo a su pueblo como resultado de mi amor y mi fidelidad a una persona, y esa persona es Cristo. El ministerio no es hacer
El ministerio, lo que hacemos, yo amar a la gente y servir al prójimo, la esencia no es hacer cosas para esa gente, es ser, es detenerme, escuchar, entender la verdad, lo que creo, amar a Dios profundamente, y de aquí se ramifica lo que va a impactar a mi casa, a mi esposa, a mis hijos, a mi comunidad, pero no es a la inversa. Recuerda esta historia de este vendedor de aspiradoras que iba vendiendo aspiradoras por todo lugar, diciendo: esta es la mejor aspiradora del mundo, usted tiene que comprarla. Abrió la puerta un cliente y él dice todo lo que ya había aprendido. Y él le dice: ¿y cuántas aspiradoras tú tienes de esas maravillosas y espectaculares? Ninguna. Ninguna. Hay algo que pasa internamente en nuestra pasión y amor por Cristo que es la antesala a lo que Dios anhela y desea que hagamos en este mundo. Pero no vamos a impactar al mundo si no es eso de lo que creemos y lo que vivimos, lo que comemos y vivimos internamente, diariamente, cuando nos ven y cuando no nos ven. La tercera vez de esa pregunta para Pedro, la pregunta es como un taladro, se lo puede imaginar, es un taladro directo al corazón de Pedro, quien clama desde lo profundo y dice: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, tú estuviste ahí cuando te negué, he aprendido una difícil y horrible lección, dura, tú puedes ver mi interior. Esta conversación era vital para Pedro. Era bien necesaria. Se pudo haber acabado Juan y haber dejado fuera esta parte, pero era hermoso que estuviese ahí, porque la historia de Pedro es tu historia también. Es la historia de los corazones que hemos roto, de las barbaridades que hemos hecho, de haber tomado el nombre de Cristo, de haber arrastrado todo su nombre, de haber bailado sobre su sacrificio y de clamar profundamente y tener una profunda necesidad de perdón. Y acercarse a la orilla y encontrar que antes de que tú fueras al maestro, ya Él estaba esperándote allí. Y no te estaba esperando solamente con las manos vacías, estaba Él y comida para que comieras. Jesús no toca el tema de arrancada de la negación de Pedro. No llega allí y dice, mientras comen el grupo pequeño: bueno, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo se siente haberme negado? No hizo eso. Suplió físicamente a su hambre y estableció un puente al corazón de Pedro. Y eso me encanta. Este viernes pasado se me ocurrió en la semana conocer un poco más de la cumbre y de la historia de la cumbre, porque yo llegué aquí hace unos años atrás y ahora tengo el honor de ser su pastor, pero alguien caminó un trecho muy largo antes que nosotros, incluso antes de que tú que estás ahí sentado. Y le pedí a Elvira y a Alcides si me recibían en su casa. Yo quería hablar, pero ella decidió cocinar y yo no pude decirle que no. Y hubo muchos momentos hermosos mientras yo escuchaba a ambos. Pero escuchar el principio de una reunión en una marquesina, en una casa más arriba, el ir casa por casa y conocer las historias de gente de esta comunidad, me hicieron entender y reflexionar en la esencia de cómo la cumbre comparte el evangelio y la razón por la cual somos así. Hay un trayecto de años de gente que caminó y que conoció historias. Y sí tenían este hermoso evangelio y esta hermosa verdad de Cristo Jesús para compartir. Pero no simplemente la arrojaron y decirle: Cristo te ama, fue y me fui. Sino se detuvieron y conocieron historias y establecieron puentes a corazones. Y eso fue justo lo que nos enseñó Cristo Jesús. Escuchar que la primera ofrenda que se recibió para esta congregación fue una peseta es hermoso. Escuchar historias de gente que reaccionó y cómo comenzó el crecimiento. Todo bajo una base hermosa llamada comunidad relacional. Jesús no fue a saco, como dicen en España, con Pedro. Lo alimentó.
Y luego le pregunto. Siento que Jesús ha hecho eso mismo conmigo. Él sabe que estoy bien roto, como hemos dicho, y como Pedro estaba. Y de repente sabe quién soy y cómo pienso. Y se acerca, hizo eso enviando a su Hijo Jesucristo. Exactamente fue lo que hizo al enviar a Jesús. Restableció el puente que tú y yo habíamos roto. No solo en este texto Jesús se acerca a Pedro, le llama por su nombre original y su identidad. Jesús no le hace la pregunta, Pedro, ¿cuánto has llorado por haberme negado? Él simplemente le ama. Nuestro arrepentimiento no siempre está ligado a lágrimas, sino a un amor en acción y a caminar en dirección opuesta al pecado. Jesús no fue a decirle a Pedro, ven, ¿cuánto lloraste? ¿Cuántas horas pasaste llorando? Él simplemente se acerca y le restituye. Sin Cristo resucitado en esa orilla con Pedro, no hay reconciliación, no hay nuevos comienzos, ni hay nueva vida. Es por su poder, por su vida, por su sacrificio perfecto que Pedro puede tener esperanza, regeneración y también en la misma palabra para ti. Sin Él no hay fiesta. El verso 18 y 19 dice, Jesús diciendo a Pedro, te digo la verdad, Pedro, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo, ibas a donde querías. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Verso 19, Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la cual Pedro glorificaría a Dios. Entonces dijo la palabra, sígueme. Pedro ya conocía ese sígueme. Fue como música para los oídos de Pedro. Fue como decir, todavía me está invitando a seguirle. Todavía quiere que le siga. Él sabe que yo soy del perro más perro, yo soy el peor. Y aún así me está... Ese sígueme que básicamente está diciendo, continúa el camino, Pedro. Haz este hábito, camina conmigo. Y claro, podemos decir si Jesús iba a ir a un camino o a otra misión, hace sentido el sígueme, pero Jesús iba a ascender. El sígueme no era sígueme a un lugar. El sígueme era, vamos a volver a hacer esto juntos. Ánimo. Voy a estar contigo, ven, vamos a hacerlo. La gracia de Dios, ese baño hermoso de amor que no merecemos, que cuando pensamos que vamos a correr hacia Él para que nos perdone, lo que escuchamos es alguien desde lejos, el maestro, el rey, levantándose de su trono, corriendo más rápido que tú para encontrarse en el centro contigo. Y de repente toma estos pedazos rotos, como decíamos en la otra predicación, y hace algo completamente nuevo. El hecho de este texto 18 no era cómo iba a morir Pedro. La historia sí dice que Nerón, a través, ¿verdad?, bajo el mandato de Nerón, fue asesinado Pedro. Y la historia también dice, tradición dice que fue crucificado boca abajo. Él mismo pidió que lo crucificaran boca abajo porque no, decía que no era digno de morir en la misma posición que murió su Rey y Salvador. Este sígueme es un sígueme diferente. Sígueme y serás pescador de hombres. Sígueme y pastorea a mis corderitos. Previo a sígueme, Jesús le deja saber a Pedro la vida y el precio a pagar, pero también la vida hermosa. Continúa siguiéndome.
Sígueme representa restauración. Es el mismo sígueme del principio. Cristo vuelve a invitar a Pedro a continuar el viaje. Versos 20 y 21. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba. El que se había inclinado a Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién es quien va a traicionarte? Entonces Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿y qué es lo que va a hacer con él? Jesús contesta: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver esto contigo? En cuanto a ti, sígueme. Este es Pedro. Jesús le acaba de invitar a seguirle y él vuelve en su tenacidad y su terquedad a estar preguntando lo que no tiene que preguntar. Y tú y yo, seamos sinceros, diríamos: ay, por favor, otra vez. Y de verdad que él va a ser parte de la iglesia de Cristo y va a estar al frente. Y Jesús le dice: no mires a la gente, tú mírame a mí, sígueme a mí. Una de las preguntas para Elvira el viernes y Alcides fue: ¿cómo tú has podido estar aquí en esta congregación en medio de tantos cambios? Cambios de pastor, cambio de estructura, cambio de pintura. Hay luz en los domingos en el tiempo devocional. Eso no es fácil procesarlo a veces. Y su contestación fue lo que tal vez yo hubiese soñado escuchar. Es que mi mente y mi rostro y mi enfoque es Cristo. Todo lo demás puede cambiar, pero mi mente y mi visión está puesta en Él. Y eso es todo lo que importa. Pedro es llamado luego de una pesca milagrosa. Pedro es restaurado después de una pesca milagrosa. Pedro niega a Jesús al lado de una fogata. Pedro es amado al lado de una fogata. Pedro, llamado a pescar hombres, convertido en pastor de ovejas. Jesús nos vuelve a perdonar, nos restituye, nos continúa amando y continúa viendo en nosotros posibilidades, no en base a tu capacidad o a mi capacidad, porque tú y yo sabemos que no podemos salvarnos, sino en base al alfa y el omega, el principio y el final, el verbo hecho carne. Eso es lo hermoso de Juan y esa es la esencia de Juan. Que nada se trata de nosotros, vamos a pasar como si fuéramos vapor. Todo apunta a Él y todo se trata de Él y me encanta que sea así. Realmente somos libres cuando nuestra mente está puesta en Cristo y le seguimos solo a Él. Somos realmente libres. Quiero terminar los últimos 2 versículos de Juan como quien cierra una película, como quien cierra un libro. Versos 24 y 25 dice: ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro, y sabemos que su relato es fiel. Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Ese es el Cristo a quien servimos. No hay ningún libro que pueda contener su poder, ni su magnificencia, ni su magnitud, ni su potencia, ni su belleza, ni su hermosura. Pero ese Dios sempiterno, el que es el Verbo, nos da la oportunidad de que Él viva en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y parece una locura. Y es verdad. Y es ese Cristo resucitado de la eternidad y por la eternidad quien nos invita constantemente a comer y entender el Evangelio y vivir el Evangelio.
esta mañana cuando salgas por esas puertas, quiero invitarte una vez más a que reflexiones en qué es lo que vamos a vivir esta semana. Y quiero que pienses que cuando te montes en el carro, vayas a tu casa, vayas a la escuela, a la universidad, a tu trabajo, Cristo va a entrar a todos esos lugares a través de ti. Y que no hay otra esperanza en ningún lugar, ni en el país, ni en el mundo entero. No existe otra esperanza que no sea Cristo viviendo y morando en nosotros. Solo por gracia hemos sido salvos, decía Lutero. Y solo la Escritura es verdad. Lutero no está. Estamos tú y yo ahora. El canon se cerró. Hechos ya se cerró. No podemos escribir otro capítulo ni de Juan ni de la iglesia primitiva. Pero la historia de la iglesia se sigue contando hoy. Y se sigue contando a través de tu historia y de mi historia. Y en la eternidad nos encontraremos con todos los discípulos, con todos los que han vivido, con Lutero, con los reformadores, con todos los que hemos creído en Jesucristo y celebraremos. Pero la historia de la iglesia aún se sigue escribiendo. El poder de Cristo Jesús vive en su pueblo. Y esta mañana celebraremos cuando las calles de este país se llenen del amor de Cristo a través de tu vida y mi vida. Dios está vivo, ha resucitado. Señor, es tu gloria. No hay manera que esto sea nuestra idea. No hay forma. Tú sabes cuán rotos y frágiles somos y estamos. Y de repente sentimos este peso de amor, de gracia, de responsabilidad, de gran comisión, de hacer discípulos. Y honestamente en momentos dados nos detenemos y decimos, yo realmente soy tu mejor idea. Yo realmente soy parte de tu idea para extender el reino. Siento que muchas veces no hacemos lo que nos toca hacer, porque en esencia, en lo profundo, yo no he creído que tú puedes hacerlo en mí, Señor. O que quieres usarme, alguien tan frágil, tan pecador. Nuestra historia a veces grita tan dura en nuestras mentes que necesitamos volver a predicarnos a nosotros mismos el evangelio de tu gracia y misericordia. Y lo peor de todo, siento, Señor, es que mientras me retraigo en cumplir tu misión y en seguirte, alguien se quedará sin la oportunidad de escuchar tu gran amor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y por el poder de tu Espíritu Santo, pon un fuego profundo en nuestros corazones y taladra nuestros corazones como taladraste el corazón de Pedro. Tú nos llamas a amarte profundamente con todo y sobre todo. Y nos llamas también a todos a pastorear y cuidar, a extender el reino, a cumplir tus sueños y hacerlos realidad, aquí, allá y en todo lugar. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Tu gracia. Amén.